¿Acaso el feminismo en realidad es un estado apartheid? Últimamente hemos escuchado mucho esta palabra apartheid en diferentes temas sociales y le he empezado a encontrar muchas similitudes con lo que llamamos feminismo moderno, que no es feminismo, en realidad es misandria y matriarcado, pero hay muchas cosas parecidas. Ahora bien, ¿qué es un apartheid? Es un sistema de segregación institucional, es decir, por parte del Estado, y sucede siempre. Antes de seguir, ¿qué significa segregación? Es un sentimiento de desprecio y odio hacia cierto grupo social. Esa es la definición textual. Si hemos entendido correctamente estas dos definiciones, pues básicamente es una injusticia hacia un grupo social y va en contra de derechos humanos que buscaba igualdad, que eso es la base de derechos humanos, creando leyes o sean leyes o socialmente crear odio, las cuales crean leyes represivas. Por decir, todo el mundo ha visto alguna película en Estados Unidos de la segregación en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Principios e incluso medio, en donde había transporte público diferente para una persona de color negra y una persona de color blanca. Y se reflejaban incluso en leyes, por escrito, que eso es lo grave. Ahora bien, la palabra apartheid como tal nace en Sudáfrica, que en Sudáfrica, en efecto, la gente de color blanco creó leyes que afectaba directamente a la gente de color negra. Ese fue un periodo entre 1948 hasta el año 1994. Todo el mundo recordamos al gran Nelson Mandela, que lo que lo hizo grande no fue que liberara a la gente de color negra, sino que después de todas las injusticias que él recibió y de pasar años injustamente en la cárcel por sus ideologías y por ser una persona negra, salió y no odió al blanco, sino que buscó en su propio país igualdad. Eso fue lo grande de Nelson Mandela, que no salió y de inmediatamente odió al blanco, sino que buscaba justicia e igualdad. La palabra apartheid incluso viene del idioma afrikáner, que es lo que se habla en Sudáfrica, que significa separación. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. Hoy en día hemos estado empezando a escuchar mucho el tema de apartheid también. En Sudáfrica está pasando, nada más que los medios no les gusta tocarlo mucho porque ahora están atacando a los blancos directamente por leyes. Ya movieron a las personas de color blanco que tenían granjas muy exitosas a zonas que son menos exitosas. Y hoy en día ya están tratando de quitarles incluso esas propiedades. El tema es que como hoy en el mundo woke el malo es el blanco, entonces la gente casi no lo habla. Es muy raro si lo escuchas, pero ya lo están empezando a decir. Activamente hay un apartheid en contra de los blancos en Sudáfrica. Es más, el movimiento woke odia tanto a la gente de color blanco que una serie que está siendo muy exitosa y realmente muy, muy buena, que se llama Adolescente en Netflix. ¿Sabían ustedes que la historia real es una persona negra? Que en lugar de ver la importancia de que estamos hablando de un niño, no, lo importante es que el color. Y seguramente has escuchado la palabra apartheid cuando se refieren a Israel y Palestina, o más bien Israel contra Hamás, que hay un estado de apartheid, pero Israel es el que les da agua, luz, comida, pero bueno, cada quien. El tema es que hoy la palabra apartheid lo están utilizando para cualquier tema social, no solo es una segregación por temas de color. Hay ejemplos claros en la historia y hoy en día suceden de apartheid. Por decir, en Medio Oriente hay muchos lugares en donde persiguen, matan, incluso les cobran impuestos adicionales a las personas que sean cristianas, y no se diga judías. Eso es claramente un apartheid, que hay unas reglas para tu religión teócrata, teócratas entendiendo que es esa religión que cree que está por arriba de la ley, y las demás religiones. Es decir, en ciertos países hoy en día todavía hay una persecución religiosa. Y lo peor es que le están llamando una justicia histórica o positiva, que en palabras woke es discriminación histórica o positiva. Y en ambos casos está mal, porque discriminación es discriminación, sin importar quién es la víctima y el victimario. Pero a la agenda woke le encanta separarnos. Recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, ¿no encuentran muchas similitudes lo que acabo de decir
con el matriarcado en el que estamos viviendo, que hay una confusión enorme. No, es que vivimos en un patriarcado imaginario. La definición de matriarcado o patriarcado es cuando una figura de poder, una familia, la empresa y en este caso el gobierno, el más importante es el gobierno, de manera institucional, es decir, siempre, y lo podemos traducir en leyes, beneficia a un sexo que al otro. Hoy en día, claramente hay mucho más ayuda y más beneficios a las mujeres que a los hombres. Las mujeres ya tienen todos los derechos que tienen los hombres y más, y menos obligaciones. Que cuando ganas un derecho, tienes una obligación. Entonces, en realidad, estamos viviendo en un matriarcado. ¿No encuentran ustedes muchísimas similitudes en el matriarcado con un apartheid? Recordemos, según la ONU Mujeres, Derechos Humanos, lo que buscan es igualdad legal por lo menos. Y uno de los aspectos más importantes de derechos humanos es la igualdad, como a nivel ciudadano, entendiendo que somos diferentes, sin importar tu color, tu raza, tu descendencia, tu religión y muy importante tu sexo. Entonces va incluso en contra de derechos humanos. Pero hay 4 rubros que hablan esas instituciones, que tienen que tener los mismos derechos políticos, económicos, sociales y los más importantes, los legales. Entonces vamos a ver muy rápidamente estos 4 rubros. En el tema de política, cualquier persona está de acuerdo que las mujeres pueden participar en política. ¿De acuerdo? Nadie lo discute. Ahora bien, con DEI, diversidad, equidad e inclusión, lo que están logrando de manera real es que en los congresos, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, se tenga que regalar las posiciones. Es decir, destruyamos los méritos. Y es más importante hoy en día el sexo de una persona en el Estado, en el gobierno, que su experiencia o su capacidad incluso. Hoy en día estamos viendo senadoras, que es uno de los puestos más grandes que puede haber en un país, que están en sus 20s, cuando un hombre jamás lo lograría en sus 20s. ¿Por qué? Porque es más importante que sea mujer. Y ya por ley están obligando a que haya mayoría de mujeres. No igualdad, mayoría. Y simplemente se les está regalando. Confundimos oportunidades con resultados. A ver, ¿tenemos que darle las mismas oportunidades a las mujeres? Sí, claro, por supuesto, nadie lo discute. Pero una oportunidad es estudiar, trabajar en lo que tú quieras, desarrollarte como a ti te plazca. Pero resultados tiene que haber el mismo número de congresistas y jueces y senadores y diputados. Y eso es obligar a un resultado. Y al estarlo obligando, pues estamos generando segregación hacia los hombres, porque olvidamos los méritos. En los mismos derechos económicos, adicionalmente al DEI que ya platiqué en política, que eso ya está pasando, si está pasando en el Estado, pasa en la industria privada, pero para no ser repetitivo, veamos otros ejemplos. ¿Sabían ustedes que la principal fuente de ingreso, como si fuera un PIB, en el mundo de las mujeres es el divorcio? ¿No les parece algo curioso si se supone que estamos en feminismo? Como por qué hay que regalarle dinero en el divorcio. ¿No creen ustedes que eso, por el contrario, fomenta más divorcio? Porque claro, me divorcio y yo me llevo la mitad y dejo de trabajar el resto de mi vida, pues qué maravilla, ¿no? La custodia infantil hoy en día sigue significando mantener a la madre. Y el feminismo, esa igualdad, como por qué el hombre es el único responsable económicamente. Si él va a ser el responsable económicamente, ¿no debería él tener la custodia del niño? ¿No es un beneficio hacia la mujer económico? La violencia económica, es decir, tratar de sacarle dinero a tu pareja, ¿quién lo hace? Lo hace primordialmente las mujeres. Y eso no es una parte del matriarcado y de este apartheid. Cada vez que algún político habla de vamos a auditar el dinero que se le da a los niños, uy, eres un machista. O Trump cuando dijo, oigan, ¿por qué al momento del divorcio las mujeres simplemente por ley se tienen que llevar la mitad? Vamos a quitarlo. Es un misógino. Pues no, que en el feminismo son iguales que los hombres, que pueden hacer lo mismo. Es más, hoy en día el feminismo dice que son mejores las mujeres, que son más inteligentes, que trabajan mejor. ¿En serio? Es más, ¿cuántas veces en televisión no has escuchado? No, es que las mujeres tenemos que ser perfectas en el trabajo porque nos están juzgando con los hombres y un solo error y desaparece tu carrera. Y tenemos que trabajar aún más. ¿Tú conoces a una mujer que trabaje más que un hombre y que nunca en la vida se equivoque? Por el contrario, cuando se equivocan, no pasa nada. Hoy en día las mujeres con el feminismo no tienen responsabilidad alguna.
En el tema social, más que nunca estamos viendo misandria, estamos viendo un matriarcado. A ver, hoy en la educación, que es la parte esencial de la parte social, ¿qué le están enseñando a los niños? Que ser hombre es malo y que las mujeres todas son princesas empoderadas. Y empoderamiento es todo aquello que se quejaban antes de los hombres. Y más importante, empoderamiento es, si algo me salió bien, aplaudo a la mujer. Pero si el resultado no me gustó, es culpa del hombre, no mía. Si yo soy infiel, es culpa del hombre. Textualmente a los niños les están enseñando hay que ser deconstruidos, o masculinidad tóxica. Y es más, a nivel universitario, hoy en día se gradúan más mujeres y entran más mujeres a la universidad que hombres, a través de más ayudas, más apoyos, exámenes diferenciados a hombres y mujeres, e incluso DEI, diversidad, equidad e inclusión, en donde hay más cuotas a mujeres que a hombres. Y en el tema social, más que nunca, los libros, el cine, la televisión, la radio, las revistas, todas son misándricas. Todo es odio al hombre, todo es pobres mujeres, las mujeres no tienen responsabilidad. En televisión y cine vemos, todas las mujeres son perfectas, hagan lo que hagan, aunque hagan un delito, es que son mujeres y entonces ellas han estado oprimidas. La figura del hombre cada vez es más o tonta, inútil, necesita una mujer o perversa. Un hombre blanco siempre va a ser el malo. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. Y por último, el tema legal, que creo que ahí nadie pensante, no puede haber una sola persona que se considere igualitaria, feminista, masculinista, que no esté de acuerdo que hay más leyes ya por escrito. Olvídese de las normas sociales, por decir, los roles de género, donde las mujeres ya no tienen roles de género. Estoy hablando de la ley, incluso en México, en la Constitución, peor aún, derechos humanos. Ya hablan de equidad en lugar de igualdad. Nadie que se considere feminista de verdad puede estar en desacuerdo que hay más leyes que beneficien a la mujer. Y las atrocidades que estas generan, por decir, las denuncias falsas, la custodia infantil, que hemos eliminado la presunción de inocencia. Y el hombre tiene que demostrar que no hizo algo, no al revés. Cuando es responsabilidad de la mujer, si es el que está demandando, o de la fiscalía, si fuera algo penal, demostrar que el hombre lo hizo. Y peor, hoy sin pruebas, ningún tipo de prueba, físicas, médicos, las psicólogas no cuentan porque están vendidas al feminismo, nada. Con la palabra de la mujer es suficiente para que se le crea. Y creo que no estamos entendiendo la gravedad cuando digo la palabra de la mujer vale más que la del hombre. A ver, si yo digo, tú me robaste él, ¿qué les gusta? El celular. Y vamos a la fiscalía, ¿no? Y yo digo, él me robó. Y tú contestas al fiscal, no, yo no robé nada. Ahí se termina el tema. ¿Tiene alguna prueba, alguna evidencia, algún testigo, algún video, algo? No, pues ahí terminó. Eso no pasa así con mujeres. ¿Qué evidencia tiene usted, señora, de que lo maltrató, que la golpeó su marido? No, ninguna. Ok, entonces manden al bote al hombre. ¿Por? Más que nunca las leyes son injustas. Y lo peor, cada vez quieren más y más y más. Cada vez están buscando que el hombre sea más sencillo que acabe en prisión. Y es más, el feminismo radical está buscando que no haya prisión de mujeres. Como cierre, evidentemente vivimos en un matriarcado. Creo que es obvio, pero me parece que hay demasiadas similitudes con un apartheid. Entendiendo que el apartheid ya hoy en día se utiliza más allá de hablar de colores, que originalmente a eso se refería, a la segregación por colores. Hoy en día se utiliza por cultura, por religiones, por LGBTQ, lo que ustedes quieran. Entonces, el matriarcado no sería un apartheid moderno. Desde finales de los 90 a la fecha, el mundo occidental está viviendo un estado de apartheid. En casi todos mis videos digo, los hombres somos ciudadanos de segunda, pero ya lo estuve pensando y no, somos ciudadanos de cuarta. ¿Por qué? Porque primero va la mujer, luego los niños. Hoy en día prefieren sacrificar los derechos de los niños que el de las mujeres, los berrinches de las mujeres, porque ni siquiera son sus derechos. Pareciera que las mujeres tienen más derechos que los niños. Y estamos afectando a los niños directamente para beneficiar a las mujeres. Después las personas de la tercera edad
Y después los hombres. Los hombres quedamos en cuarto lugar. Hay legislaciones y documentos legales que hablan de los derechos de las mujeres, los ancianos y las adolescentes y niñas. ¿Y los varones? ¿Y los varones dónde quedaron? Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.